Una vez que nosotros hayamos entendido acerca de la clase conexión, vamos a proceder a crear lo que es nuestra pequeña interfaz gráfica y empezar a consumir esta información. Previamente nosotros creamos lo que es un archivo llamado index.php. ¿Por qué la extensión .php? La extensión .php es del lado del servidor. Quiere decir eso que nos va a permitir crear conexiones particulares o crear código un poquito más seguro, a diferencia que es del lado del cliente, ¿sí? También nosotros necesitamos por ley crear un archivo .php para poder hacer conexiones a la base de datos. Es imposible hacer una conexión a la base de datos si usamos una extensión .html. Cabe mencionar que actualmente hay tecnologías que nos permiten conectarnos a la base de datos a nivel cliente. Una de ellas es Node.js, pero eso es un tema un poquito más avanzado. Continuando con la explicación, nosotros creamos entonces el archivo index.php y para empezar a poner código PHP simplemente se tiene que establecer un tag de PHP que nos va a identificar que de la línea 2 a la línea 11 vamos a empezar a crear codificación únicamente de PHP. Lo primero que tenemos que hacer es consumir la clase conexión que declaramos previamente. Para eso primero tenemos que hacer lo que son las importaciones correspondientes. Esta importación es la ruta donde se encuentra mi archivo. Si tú te fijas, DAO Connection se llama mi carpeta DAO Connection. Y connection.php pues es mi archivo de connection de acá .php. Después de eso, como nosotros estamos manejando lo que es una clase, tenemos que crear lo que es un objeto. La creación del objeto tiene como finalidad consumir toda la información que se tiene en esta clase, que puede ser atributos o funciones. En ese aspecto a nosotros nada más nos interesa consumir lo que son nuestras funciones. ¿Qué funciones hay? Bueno, si te acordaste, pues hay una función conectarse y una función cerrar DB. Después que se tiene el objeto, tenemos que consumir cierta función. ¿Y cómo podemos hacer asignación a la función correspondiente? Eso es muy sencillo. Simplemente se pone el nombre del objeto, que es cn, guión medio y mayor que, y automáticamente ponemos el nombre de nuestra función. ¿Cómo se llama nuestra función? Pues ahí está acá, conectarse, y acá tenemos conectarse. Después de eso, nosotros tenemos que crear lo que es nuestra sentencia SQL, que son sentencias básicas. Existen 4, que es select, create, delete y update. En ese aspecto vendría siendo lo que es un CRUD. Como yo sé que esta práctica es simplemente traer información de la base de datos, pues ponemos un select asterisco, que el asterisco me indica que me va a seleccionar toda la información de las tablas from, y acá establecemos de las tablas. From vendría siendo del origen y tbl agenda vendría siendo el nombre de nuestra tabla. Para poder confirmar eso, pues ahí está acá. Si visualizas el nombre de la base de datos y el nombre de la tabla, que es tbl-agenda. Después que nosotros hayamos declarado una variable con la consulta, tenemos que ejecutar esa consulta. ¿Cómo la ejecutamos? Pues la ejecutamos con MySQL Query. Al ejecutar ese MySQL Query, tenemos dos posibilidades de información que nos deben traer, que es true o es falso, ¿sí? Si nos trae falso, quiere decir que hubo un problema de sintaxis acá, en la conexión. ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, puede pasar que me haya faltado la T, que haya escrito un nombre de una tabla que no corresponde, entre otras cosas. Para eso, por eso siempre verifico eso. Oye, si al ejecutar mi consulta me regresa un falso, pues puedo imprimir el error y así poder tratar el error, ¿sí? Si no me tira en falso, pues quiere decir que todo está bien. Para el segundo término, nosotros tenemos que meternos ahora con el lenguaje de interpretación llamado HTML. En ese aspecto es HTML5, que es el que está rigiendo actualmente las tecnologías. Para esto, nosotros tuvimos que leer o investigar qué es lo que requiere o qué es lo que nos pidió la maestra. En ese aspecto, la maestra nos pidió crear lo que es una tabla. Por consiguiente, nosotros tenemos que investigar cómo crear una tabla en HTML5. Para toda la investigación, simplemente se investigó esta estructura. Y esta estructura se mantiene para todas las tablas que nosotros queramos crear previamente para otras bases de datos, otras tablas, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, consiste en un tag table que inicia y finaliza acá, ¿sí?
tenemos un tag TH, que el TH vendría siendo nuestro encabezado. Yo sé que son 4 columnas de mi tabla. Vamos a verificarlo en estructura. Nombre, correo, teléfono fijo, teléfono móvil. Son 4 columnas, entonces ponemos 4 encabezados, 4 THs, con el nombre de la columna que nosotros queramos representar. Después de eso, vamos a pasar a la creación de la información de las filas y las columnas dinámicamente. ¿Cómo es eso? Bueno, si te acuerdas, hace ratito te dije que ejecutamos la consulta y verificamos si es falso. En caso contrario de que no sea falso, vamos a pasar a esta línea de código. Esta línea de código ponemos un tag PHP y un tag PHP con la finalidad de generar lo que es un ciclo. Pero ¿qué va a tener el ciclo? El ciclo va a tener n filas dependiendo de n registros. En ese aspecto van a ser 2 filas, 1, 2 con 4 columnas. Para poder crear filas en HTML5 en un table vendría siendo un tr, ¿sí? Y para poder generar lo que son las columnas vendría siendo tds, ¿sí? Bueno, vamos un poquito más arribita. Entonces, cuando ejecutamos la consulta y es true, esa información que acabamos de ejecutar la mantiene datos, ¿sí? Por consiguiente, como este es un array, que es una colección de datos, hay que recorrerlo mediante un ciclo, que su ciclo correspondiente es MySQL fetchArray, ¿sí? Nosotros lo ponemos en un ciclo while, con la finalidad de que cuando exista un registro más, lo vaya recorriendo solo, y cuando no haya, automáticamente se detenga, a diferencia de otros tipos de ciclo. Nosotros declaramos una variable simplemente con la finalidad de tener un mejor control, que es rs. Entonces, ¿dónde vamos a poner rs y para qué nos sirve lo que son nuestras columnas y nuestras filas? Es muy sencillo. En las 4 columnas que declaramos previamente, dentro de esas columnas vamos a empezar a poner código PHP, que en ese aspecto vendría siendo la información que ya existe en la base de datos previamente cargada. Por eso necesitamos poner un tag de PHP inicio, un tag PHP final, y así en todas las columnas que nosotros tengamos. Después vamos a poner lo que es rs. Rs vendría siendo la variable que tenemos acá previamente, en la cual ponemos corchetes y ponemos una etiqueta. En ese aspecto es nombre, correo, TLF fijo y TLF móvil. Pero ¿qué son esas etiquetas o cómo saber qué nombre de esas etiquetas son? Bueno, ese nombre de etiquetas vendrían siendo el nombre de nuestros campos. En ese aspecto es nombre, correo, TLF fijo, TLF móvil. Por consiguiente lo ponemos previamente acá. Obvio que tenemos que poner este nombre de etiquetas dependiendo del nombre de nuestro TH, de nuestro encabezado, pues para que tenga coherencia, ¿sí? Pero recuerden que nosotros tenemos que imprimirlo, ¿sí? Para eso, para imprimirlo, usamos una función que es echo, que es en PHP, con la finalidad que nos va a hacer la impresión. Y se lo asignamos a todo. Después de todo eso, simplemente tenemos que ejecutar lo que es nuestra consulta y poder saber qué es lo que interpretó al final. Si tú te fijas acá, lo único que vamos a poder observar es código de HTML, que es en este aspecto un table, ¿sí? Con sus encabezados. Y ahí saca su fila y las 4 columnas correspondientes y otra fila con sus 4 columnas correspondientes con la información que tenemos previamente cargada a la base de datos, ¿sí? Oye, ¿y por qué no salió el código PHP? El código PHP es interpretado únicamente por el servidor Apache. Por consiguiente, por seguridad, tú nunca vas a poder observar código PHP como está en nuestro código fuente en el código final. Y eso vendría siendo toda la explicación de este proyecto.